Bienvenidos amigos a este espacio, un nuevo espacio de finanzas saludables, respondiendo a las preguntas para la plataforma de Fluyendo, de todos ustedes, nuestros seguidores en las diferentes plataformas sociales, de redes sociales. Así que disfruten estas respuestas, disfruten las preguntas y para los próximos videos dejen sus preguntas debajo de este, que tenemos respuestas. Bien, líder, como panel, me surge una pregunta y es como simple ciudadano, uno a veces tiene un dinerito que le sobra, que no lo toca. ¿Y cuál sería su recomendación? ¿Sería, existe lo que son las cuentas que te generan un 7%, un 4% anual? ¿O sacar lo que es un certificado? Hay gente que no entiende lo que es un certificado. Claro. Tampoco, así que un poquito de esa pregunta. Mira, lo que es para de entrada, no es rentable tener el dinero ahorrado en una cuenta de ahorro que no te pague intereses. Lo más recomendable es un certificado financiero. Tiene una complejidad de que lleva un tiempo definido y si tú necesitas el dinero, luego para cancelarlo, si lo cancelas antes de tiempo, lleva una penalidad. Una muy buena opción es una cuenta de ahorro que te pague por lo menos entre un 5 y un 7%. En caso, otra recomendación que te daría es que puedes abrir un AFI, un fondo de inversiones, que por lo menos este año ha estado generando entre el 9 y el 11% de interés por tener tu dinero. ¿Qué ventaja te dan los fondos de inversiones? Que tú puedes retirar tu dinero cuando tú quieras, sin ningún tipo de penalidad, solo con el hecho de solicitarlo 24 horas antes de que tú necesitas el dinero. Perfecto, líder. O sea, como me hablas de un fondo financiero, tú sabes que a nivel fuera de aquí, es un tema que se habla mucho, pero aquí en Dominicana, ¿cómo yo podría acceder a un fondo financiero? Bien, muy fácil. Mira, los fondos de inversiones o fondos financieros, como tú dices, lo tiene cada banco. Y tú puedes escribir un correo a tu oficial de banco solicitándole la apertura de un fondo de inversiones. Hay 3 tipos de inversiones: fondos a corto, mediano y largo plazo, fondo en pesos y fondo en dólares. Yo recomiendo mucho utilizar en principio el fondo de corto plazo, que es el que me da la disponibilidad de yo retirar mi dinero cuando yo quiera, sin ningún tipo de penalidad. Otra cosa muy importante es que el fondo, no hay que ser millonario para abrir un fondo de inversiones. Tú lo abres a partir de 10,000 pesos y esos 10,000 pesos te generan intereses todos los días. Esta pregunta viene desde TikTok. ¿Por qué las tarjetas de crédito no le pertenecen al banco sino a Carnet? Mira, no es que las tarjetas de crédito pertenecen a Carnet, sino que Carnet es una suplidora, es una marca, porque también los bancos usan la marca Visa. La tarjeta de crédito la emite el banco, el plástico y el acuerdo que hay son con esas empresas. Aunque en un momento creo que Banco de Reserva tuvo su propia tarjeta de crédito, aunque no le dio como mucho calor a ese producto. Pero sí es un acuerdo entre marcas, la marca fabricadora de la tarjeta y el banco. Otra pregunta de TikTok. ¿Cómo puedo salir del Cicla? Yo saldé, pero aún estoy en lo mismo y tengo mi carta de saldo. Mira, lo primero que debo decirte es que el Cicla es un mito. El Cicla anteriormente se llamaba así un buró de crédito, que hoy en día se llama TransUnion. Entonces, si ya tú saldaste la deuda, esa deuda va a permanecer en tu TransUnion durante los próximos 48 meses. Luego de 48 meses se borra. Ahora, lo ideal es que empieces a crear el crédito de nuevo. ¿Y cómo puedo crear el crédito? Si un banco, por ejemplo, no me abre las puertas de nuevo, no me presta, yo puedo abrir un certificado financiero con una garantía de mi propio dinero y solicitar sea una tarjeta o un préstamo a 6 meses o a 1 año, para que así mi crédito se haya subido de nuevo y puedo tener acceso al crédito luego sin ningún tipo de garantía, porque luego de 4 años ya esa deuda no aparece. Pregunta Yamili04. ¿Y esos préstamos que son línea de crédito que tú mismo desembolsas sin ir al banco? Son una muy buena fuente para aquellas personas que son negociantes. Yo no recomiendo las líneas de crédito para aquellas personas que son empleados y que tienen un sueldo mensual, porque te vas a acostumbrar a solo pagarle los intereses mensuales
O le vas a hacer un abono a capital y luego lo vas a desembolsar de nuevo para atrás, y eso se va a convertir en una costumbre hasta que llegue el momento donde la deuda es tan grande porque empiezas a tener ese tipo de línea, empiezas a tener tarjeta y se te acumula la deuda. Ahora, ese instrumento financiero es muy favorable para los comerciantes, porque cuando recibas un dinero lo puedes pagar, puedes volver a usar el dinero del banco para comprar tu mercancía y sacar rentabilidad de lo que compras. Roberto Guzmán aún sigue en duda con lo de las tarjetas de crédito, y él pide que le expliques más breve, más conciso, por qué hay que pagar antes la tarjeta de crédito. Mira, te explico y te doy un breve detalle rápido del buró de crédito. El buró de crédito tiene 5 componentes. Los 2 principales de ellos es la manera como yo pago, mis pagos al día, y la segunda más fuerte es el nivel de endeudamiento. ¿Cómo? Si la tarjeta de crédito corta debiéndola completa, tú no vas a poder aumentar los puntos que te dé el nivel de endeudamiento. Por ende, yo te recomiendo es pagarla antes de corte para que deba menos, pero si al final del día tú debes menos del 30% en la tarjeta de crédito, la puedes pagar después del corte, no hay problema. Pregunta Rojas Carolina: soy maestra, tengo una tarjeta de crédito, nunca la activé, siento que la gente se vuelve adicto a eso. ¿Qué me recomiendas? Totalmente. Aunque yo te recomiendo siempre tener por lo menos una tarjeta de crédito que no sobrepase el 30% de tu salario. Pero la tarjeta de crédito es el principal enemigo de la planificación financiera. Y eso es una teoría mía. ¿Por qué? Porque cuando tienes una tarjeta que la utilizas como una extensión de tu salario, a veces tienes que hacer un consumo y no te planificas para el consumo porque tienes la tarjeta, tienes cómo endeudarte en el momento. Si no tuvieras la tarjeta, bueno, pues tienes que buscar otra forma de cómo comprar ese producto que en el momento no tienes el dinero. Pero una tarjeta bien utilizada puede ser un instrumento de beneficio para ti. Bien, Nercy Coronado. La chica estaba pensando hipotecar los papeles de su casa para hacer un pequeño apartamento de $1 millón, pero cuando vio que le estaban ganando 3 millones de intereses a 20 años, lo está pensando. Aparte que para cubrir la cuota mensual debe sacar de su propio bolsillo. Ella pide una pequeña recomendación de qué puede hacer. Claro, mira, en el caso de ella, y qué bueno que llegó al cálculo, yo leí su comentario, eso fue por los consejos que dimos en el video pasado. Y mira, en el caso de ella, lo que pasa es que ella estaba buscando un financiamiento a muy largo plazo, y mientras más largo sea el plazo, más intereses me gana el banco, y no es rentable en el momento gastar $1 millón donde voy a pagar probablemente 30 mil pesos, entre 25 y 30 mil pesos mensual para alquilar un apartamento que me va a pagar 10 o menos dinero mensual, donde voy a tener que descapitalizarme. Mi consejo es que puedes hacer un plan de ahorros donde te permita a ti juntar una cantidad de dinero importante, por lo menos la mitad de lo que tú necesitas, y así no tienes que financiar tanto dinero en el banco. Pregunta Jensi González: entonces pagar la tarjeta completa 5 días antes de la fecha de pago sube el score. Yo no sé si 5 días antes del corte, puede ser un día antes, puede ser 2 días antes, puede ser 5 días antes. La clave es que cuando yo la pague tengo que esperar el corte para volver a consumir, porque si la pago 5 días antes y 4 días antes la vuelvo a consumir y le vuelvo a consumir el día antes, no estoy en nada. Es pagarla en la fecha que te permita a ti no tener que utilizarla de nuevo hasta que corte la tarjeta. Bien, pregunta Yael Portes: en la relación a las tasas fijas por encajes legales del 8% en solo 5 años de 15, sería bueno explicar qué más hacer después de esos 5 años de tasa fija, porque la misma puede llegar en el mejor de los casos hasta 24%. Es cierto, cuando tomamos un préstamo personal con fondos liberados de encaje, que es una tasa de un 8%, muy buena por cierto, es la mejor tasa que pudiéramos encontrar en algún momento en el mercado. La clave es, en esos meses, esos primeros años donde tu tasa fija está nítida, hazle abono al capital para que bajen aún más los intereses de tu préstamo. Y así cuando suba la tasa, al tu capital estar bajito no te va a afectar tanto, porque recuerda que los intereses bancarios se calculan sobre el capital adeudado, no sobre la deuda como fue generada en el principio.
Vamos a ver este caso, el duro de los pronósticos. Si te atrasas en los pagos por un par de días, te afecta tu crédito. Luego, él comenta más abajo, estaba atrasado 12 días y hoy pagué 5 meses adelantado, así que en el mes 11 me tocará pagar de nuevo. Mira, atrasarte 12 días sí te afecta el crédito. Porque el crédito, los bancos te dan 5 días de gracia luego del corte de tu préstamo para que puedas pagar la cuota. Luego de esos 5 días, sí tiene una cuota vencida y esa cuota también va a pagar mora, aparte de los intereses. Ahora bien, yo no sé si es tan recomendable pagar 5 cuotas por adelantado, porque en mi caso, yo abriría un fondo de inversiones donde me pague por los intereses por el dinero que voy a tener ahorrado durante ese tiempo. Aprovecho los intereses de esos 4 meses y lo voy pagando mes tras mes. Bien, pregunta Rudy Espinal. Saludos de antemano. Escuché que mencionaron el 0.15% por transacciones usadas en los canales de las instituciones. Este cobro es viejo y adicional hay muchos más cobros que el 0.15. Si la cuenta utilizada para las transacciones son de la misma persona, ¿está exento a este cobro? Totalmente. Si tú transfieres dentro de tus propias cuentas, no importando si es a otro banco diferente, ningún banco puede cobrarte el 0.15. Y si te lo cobra, tú puedes reclamarlo y el banco te lo devuelve. Jaime Colón, ¿qué pasa con esos bancos que te llaman y te ofrecen hasta 500,000 pesos en préstamo a un 18.5? Le dices que no y luego cuando vas al banco te dicen que no está disponible. Bien, eso suele suceder. Y es que mira, cuando te llaman regularmente, los bancos cargan lo que se le conoce como una campaña. En esa campaña de préstamo tú entras como un prospecto, se te ofrece. Si ya pasó el tiempo de la campaña, regularmente en las campañas de los préstamos de banco son préstamos que se le llaman preaprobados, que solamente necesitan tu sí. Se te da, pero ya luego si dices que no y vas a una evaluación normal, tienes que pasar el proceso riguroso de una evaluación del crédito. Dice Jonathan, ¿cómo puedo restaurar mi crédito? Luego de tener 2 atrasos hace 6 meses, luego he estado al día, el préstamo ya está finalizado. Bien, tomar otro crédito, pagarlo al día, en caso de que no te lo den, tomarlo con una garantía propia. No sé si lo cancelaste pagando completo el capital, porque lo recomendable es nunca cancelar un préstamo cuando esté en atraso. Ahora bien, hay otras estrategias para nosotros bajar ese capital que no es saldándolo directamente y limpiar el buró de crédito. ¿Por qué? Porque cuando la deuda está activa, cada 12 meses se va limpiando una casilla del buró de crédito. Ahora, cuando la deuda pasa al cancelado, a las deudas canceladas, va a durar 48 meses en tu buró de crédito. Por ende, no es factible cancelar un préstamo que esté en atraso, a menos que se esté llegando a la última cuota. Es mejor dejarlo correr. Bien, pregunta Juan. Hola, buena explicación. Mi esposa y yo tenemos un préstamo de 300,000 pesos, de los cuales han pagado 200,000 pesos y todavía deben más de 200,000. No sabe por qué ha pasado eso, pero sí. ¿Cuánto tiempo hace que lo tomaron? Bueno, no dice el tiempo. Lo que pasa es que la fórmula de los préstamos está predeterminada para que los primeros años cobren mucho más interés que el capital. Si te fijas, por ejemplo, el desembolso de un préstamo hipotecario a 20 años en una cuota de 50,000 pesos, esas primeras cuotas se van a ir regularmente 45 a 47,000 pesos a los intereses y 5 a 3,000 pesos al capital. Por eso al principio los préstamos no bajan tanto. Imagino que por ahí andaba la pregunta, aunque no está bien clara. En la actualidad, ¿qué banco tiene mejor tasa? Mira, puede variar. A mí me gusta siempre buscar 3 opciones de los diferentes bancos. Regularmente, las tasas son muy parecidas. Hay uno que puede variar en 1 punto o 2 puntos, lo cual es importante. Siempre que hay una variación hacia la baja en la tasa, cuando vamos a tomar un préstamo, es beneficioso para ti. Y a la alza, cuando vamos a invertir, también es beneficioso para ti. Yo solicité un préstamo y el agente me preguntó que para qué lo usaría. Le dije que para terminar mi casa y en verdad era para eso y no me lo aprobó.
Ahí habría que verificar. Hubo otros factores que no fueron el destino del préstamo, porque sí es una pregunta obligatoria que el oficial del banco debería preguntarte para qué vas a utilizar el dinero, porque dependiendo el fin con cuál vayas a utilizar el dinero es el tipo de préstamo que te van a dar, y de ahí depende la tasa y muchas otras cosas. Pero hubo otro factor que afectó tu evaluación, que no fue necesariamente que era para la construcción de tu casa. Pregunta Casey Mejía 4. Si tengo una tarjeta de crédito y quiero ir al banco para bajar el monto de mi tarjeta, ¿qué puede pasar? Bien, tú puedes hacerlo yendo al banco, pero te recomiendo que lo hagas llamando. Es totalmente normal que solicitemos una reducción en el límite de la tarjeta de crédito siempre que lo necesitemos. En muchos casos yo lo recomiendo, pero no hay que ir al banco. Solamente haciendo una llamada, el banco te puede resolver. Chala, conforme a la solicitud de los préstamos, tú dices que entre más años, más intereses pago. ¿Por qué será esto? Porque los intereses se calculan sobre el capital y el tiempo adeudado. Entonces, al ser mayor el tiempo, la cuota aparentemente es menor. De hecho, es menor, pero a nivel de interés, en la composición dentro de la cuota, cuánto se va a capital y cuánto se va a interés, el interés es mucho mayor que el capital. Saludos, estimado. Tengo entendido que si pagas la tarjeta de crédito antes del corte, para el buró de crédito siempre estás cerrando en cero, por lo cual tu historial crediticio no se afecta, pero tampoco sube, se mantiene intacto. Usted es un experto, pero confírmeme eso, por favor. Claro, es lo mismo que hemos venido explicando siempre. No importa que cierre en cero, porque el banco tiene que reportar la deuda al día porque no debes. Y al reportarte la deuda al día, la tarjeta al día, porque no debes, entonces te sube el crédito. Fíjate en algo. Anteriormente, lo que pasa es que eso viene desde un mito que se llamaba la lista negra. Anteriormente se utilizaba que los bancos solo reportaban las deudas que estaban en atraso y por ende las deudas que estaban al día no se publicaban. Ya no, ya cada vez que hay un corte de la tarjeta, sea que corte en cero o sea que corte con balance, debes reportarlo al banco. Y te insto a que lo pruebes. Acepta una tarjeta de un banco, actívala y no la uses nunca. Y verifica tu buro de crédito a los 3 meses. Debe estar significativamente mucho más alto que como lo tenías anteriormente. Creo que este pudiese ser el caso final del video. Yo ahora mismo, dice Morales Carlitos. Yo ahora mismo me estoy financiando con la tarjeta. Me atraso mucho porque no estoy bien económicamente. Cuando me estabilice y la use correctamente, ¿sube el puntaje automáticamente? Sí, el puntaje sube. Inmediatamente empezamos a manejar el crédito bien, el puntaje sigue subiendo. Ahora, ¿qué si dura más tiempo para limpiarse? El histórico de mis pagos. Ahí sí es un trabajo más arduo. Normalmente dura 12 meses. Pero el puntaje va subiendo porque la clasificación de riesgo cambia todos los meses de acuerdo a mis pagos. Y eso que él dice con relación a la desorganización, muchas veces viene porque tenemos muchas tarjetas de crédito, muchos productos financieros, los cuales no manejamos. Despida, maestro. Esta fue su sección, preguntas y respuestas de finanzas saludables para Fluyendo. Dejen sus preguntas que nosotros tenemos respuestas.